En este vídeo estamos en el festival Meskemur y vamos a pintar esta pedazo de fachada que tengo a mis espaldas, así que nos ponemos manos a la obra. Bienvenidos a un nuevo vídeo, Antonio. Let's go. La pared son básicamente 10-11 metros de alto por unos 9 quizá de ancho, vamos a comprobarlo. 8 y pico, 9, y estamos en el centro de formación para adultos de aquí de Sagunto, así que la temática va a ser educación, pero la explicaremos poquito a poco. Porque sí, como ya sabéis de memoria, no hay proyecto sin problemas, y antes de empezar con todo el proceso de los doodles, pues hubieron, sí, problemas con el elevador porque habían controles que no sabíamos del todo cómo funcionaban, seguros que había que quitar para que la grúa se moviera, así que hubo que llamar al técnico que nos explicara todo bien, nos colocara la grúa en el sitio perfecto para poder trabajar, y entonces sí, pudimos empezar con lo que más nos gusta, que es pintar. Bien, pues con los problemas de la grúa ya solucionados y con la grúa en el sitio, es momento de empezar a marcar los doodles. Vamos para allá. Pasando una capa fina de blanco por encima de los doodles y las marcas ya hechas, todavía se intuye el negro. Por lo tanto, dejamos una capa de blanco que funcionará de lujo para meterle otra capa de color encima, mientras las marcas se siguen viendo y no las perdemos. Doodles borrados y además una capa de blanco perfecta para acompañar al siguiente color. Finalizamos primer día, hasta aquí por hoy, mañana más y por supuesto mejor, o eso espero. Día 2, let's go. Para hacer las diagonales no sé cómo nos las vamos a apañar, pero para líneas rectas, esta referencia de los ladrillos, canela en rama. Esta franja, estas líneas, parece que no han funcionado bien. Vamos a ver si con este alcohol de limpieza y este trapo mugriento se puede ir. Bien, Antonios, pues final del día 2, avanzamos un poquito más, nos vamos a casa a descansar tranquilamente, nos lo estamos tomando con calma y es un placer, así que mañana nos vemos. Bien, pues después del fondo y el pequeño degradado de verdes, el siguiente paso es empezar con otro de los colores principales, si no el principal, este rojo salmón potente. A mí personalmente me encanta, y a seguir cubriendo partes de blanco que ya lo va pidiendo el cuerpo. Pero antes vamos con el boceto. Desde la organización nos pidieron que nuestro diseño fuera en sintonía con un mural que hay al otro extremo del edificio, así que planteamos una composición en forma de triángulo rectángulo con varias líneas y geometrías. La figura protagonista es un gran retrato femenino con el pelo al viento, lo que junto a las geometrías y líneas le darán mucho dinamismo al mural. En el fondo jugaremos con reservas para conservar el color del ladrillo original en algunas zonas, y todo esto resuelto con colores muy vivos y potentes. Del significado del mural os hablo al final del proyecto. Por ahora, seguimos con el vídeo.
Pues nada, Antonio, es final del día 3. ¿Cómo te llamas? Gabriel. Me parece ahora. Con Gabriel nos despedimos hasta mañana. Besico. Empezamos el día con un proceso más que importante, que es ponerse crema, con la que cae aquí. Durante la mañana pega el sol y todas las horas. Sin esto puede ser criminal. Así que let's go. Siguiente paso, vamos a hacer con pintura plástica una base para el rostro del personaje. Esta es la referencia que le he dado a Paula, hecho con un spray, y va a intentar replicar algo así en plástica. ¿Podrás? Podré. Porque aquí tenemos este que es bastante similar y puede servir de lujo. Gracias, Paula, muy bien, bien cocinado. Voy a acabar de hacer pelo hasta donde yo te diga. Llevaré como más de una hora fácilmente haciendo el mismo movimiento de brazo haciendo el pelo. Mamma mía, voy a hacer hombro, ¿eh? Ni gimnasio ni hostias. Pero bueno, está mereciendo la pena porque para mí por ahora está siendo el resultado bastante bueno. Puede que este se convierta en el mejor mural que tenemos Paula y yo hasta la fecha. Cruzando dedos. Hasta la fecha. Hasta la fecha, por supuesto. Habrán mejores. Yo creo que por hoy he terminado. Vamos a disfrutar un poco de ver pintar a Paula. Ya, amigo, no veas. Cállate. Aunque es cierto y reconozco que cada vez el realismo o el figurativo, pues hay momentos en los que me agobia el tener que estar pendiente de la foto tantas horas. Una de las cosas que sí me gusta de descubrir nuevas formas de resolver un rostro, un realismo, es que de repente te encuentras cosas como que aquí ves que hay un gris. No hay ningún gris más en ningún sitio, ni creo que lo haya en ningún sitio más de la cara, pero de repente decir, aquí hay un gris, y lo metes y funciona. Quizá esa forma de ir descubriendo nuevas cosas y nuevos métodos y nuevos tonos que anteriormente no meterías, quizá me mantiene todavía con cierta ilusión a la hora de hacer figurativo, y eso está muy guay.
Ay, pues nada, Antonio, últimos trazos ya del día de hoy, día 5, mañana día 6 y esperemos que el último. Así que, como digo siempre, para mí es buenas noches, pero para vosotros hasta dentro de unos segundos. Bien, Antonio, pues llegamos al final. Os voy a explicar un poco cuál ha sido el significado de este mural. El mural está ubicado en la pared de la Escuela de Formación para Adultos Miguel Hernández. La educación de un adulto es muy diferente a la de un niño. Cuando llegas a ciertas edades y tienes que volver a formarte, tienes que pasar por un proceso de deconstrucción para volver a construirte, un proceso de desaprendizaje para lograr nuevo aprendizaje. De esta manera, el personaje principal del mural es una mujer que está en este pleno proceso, de ahí todas estas piezas geométricas que tiene a su alrededor que pueden representar los distintos conocimientos, distintos aprendizajes o incluso su propia deconstrucción. En este proceso de deconstrucción en edad adulta, pues posiblemente las sensaciones no son del todo cómodas, pero también son liberadoras al mismo tiempo. De ahí que la expresión de la mujer sea una expresión inexpresiva justamente, pero al mismo tiempo como de liberación, dejándose llevar por este movimiento que provoca todo este gran proceso de aprendizaje y de explosión de conocimiento. Dicho esto, solo me queda agradecer a la organización del Festival Més que Murs, al Ayuntamiento de Sagunto por todo, a Pauceda por acompañarme y formar parte clave de este mural como siempre, y a vosotros, Antonios, por apoyar este canal un vídeo más. Un besico enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!